Vamos a platicar sobre situaciones del ser humano en los que se colocan ante encrucijadas en donde por un lado está el camino del instinto, por otro lado está el camino de la razón y por otro lado está el camino de la fe, y no concurre ninguno de los tres caminos y el ser humano tiene que tomar decisiones a cortísimo plazo. Así es que titularé este tema como Entre el instinto, la razón y la fe. La conducta adoptada por el hombre a fin de conservar la vida ante situaciones de peligro inminente la ubicamos dentro de la categoría de instinto, es decir, es una conducta espontánea en donde no participará la reflexión ni el grado académico del individuo. Estas conductas espontáneas e irreflexivas del ser humano nos hacen tener comportamientos similares a los de otros seres vivos a los que consideramos carentes de razón. Y ante aspectos como la muerte, el hambre, la sexualidad, la maternidad y el peligro, podemos a veces conducirnos indiferenciadamente de cualquier otro animal que habite nuestro planeta. Los hombres que no reaccionan instintivamente ante estas realidades de la vida, los ubicamos o como personas de espíritu muy elevado o como individuos carentes del signo vital llamado instinto. A través de la religión es frecuente que el ser humano eleve su espíritu y con ello modifique la intensidad de sus instintos hacia conductas más apropiadas para su especie y para su género. Sin embargo, ¿qué pasaría cuando por causa de su religión el hombre ve en peligro otros valores máximos de su existencia, tales como la vida misma, la paz y la perpetuación de su familia? Ante esta encrucijada se vieron muchos de los colonizadores conversos de la Nueva España que intentaron conservarse fieles a la religión de sus antepasados, pero que también quisieron, como todo ser humano, preservar su vida y la de su descendencia. Encrucijada que todavía en este siglo se le presentó a tantas familias de judíos europeos víctimas del nazismo. Durante la época de mayor persecución inquisitorial en la Nueva España, es decir, de 1580 a 1649, los conversos residentes en ella adoptaron una serie de medidas que marcaron en forma indeleble el carácter de su descendencia. Estas medidas tendientes a conservar la vida, practicadas intensamente durante más de 2 siglos, aún siguen generando cierto tipo de conductas y manifestaciones, a veces de manera inconsciente, entre las nuevas generaciones de aquellas familias conversas que todavía a finales del siglo XVIII se resistían a ser asimiladas del todo por la religión de las mayorías. Entre las medidas más frecuentes adoptadas por estas familias y tendientes a ocultar su origen étnico y religioso, encontramos la eliminación de apellidos y nombres reveladores de su origen, la alteración en la fonética de los nombres, a fin de indiferenciarlos de los nombres cristianos, cambios constantes de residencia, incorporación a los organismos eclesiásticos e inquisitoriales, aportaciones económicas importantes a la corona, al virreinato y a las autoridades eclesiásticas, desarrollo de actividades menos vulnerables ante la acción del Santo Oficio, tales como la minería,
la navegación y el ambulantaje sin residencia fija. Escoger lugares estratégicos para vivir como los puertos marítimos y las zonas fronterizas. Mantener una esmerada doble vida religiosa. No revelar el origen de la familia a los hijos menores de edad. Evitar acciones proselitistas. Recurrir a los matrimonios mixtos. Sustituir hábitos y dogmas cercanos a la ortodoxia religiosa por modalidades menos comprometedoras. Y formar parte de una red comercial y de información permanente que los tuviera al tanto de los peligros que fueran surgiendo. Estas medidas, practicadas hasta finales del siglo XVIII, aún por familias de cristianos nuevos que ya no profesaban dentro de las creencias religiosas de sus ancestros, evidencian la intensidad de los efectos que tales comportamientos ocasionaron en las generaciones posteriores de quienes tuvieron que recurrir a la mayoría de las prácticas de sobrevivencia mencionadas a fin de liberarse de la tan temida persecución inquisitorial. Cuando el instinto de conservación se mezcla en forma adversa con el deseo de conservar la fe, como ha sido el caso de las terribles épocas de intolerancia religiosa por las que ha atravesado la humanidad, surge inevitablemente la necesidad de revalorar a dos de los ingredientes básicos de la dignidad humana: el derecho a la vida y el derecho a una religión. Derechos ya reconocidos plenamente en las leyes universales, pero que todavía en nuestros tiempos hay algunas sociedades que no los han podido llevar a la práctica. Gracias y hasta pronto.